¿Por qué es importante estudiar el endotelio? Conocer la biología de la pared vascular nos permite entender los fenómenos de cambios del estado de la luz de los vasos sanguíneos, como la vasoconstricción, que es la disminución del diámetro de la luz de los vasos, y la vasodilatación, que es el aumento del calibre luminal. Estos cambios son posibles gracias a la relajación o la contracción de las capas circulares de músculo liso que rodean a los distintos vasos, pero la orden en realidad proviene de las células endoteliales. Además, el endotelio está involucrado en la fisiopatología de la aterosclerosis, la hipertensión arterial y pulmonar, el shock séptico, las enfermedades autoinmunes, el crecimiento tumoral, las complicaciones de la diabetes y muchas enfermedades más. El endotelio es una monocapa de células planas de origen mesodérmico. Constituye el revestimiento interior de los vasos sanguíneos y el sistema linfático, es decir, se localiza en las arterias, venas, el interior de las cavidades cardíacas, cuerpos cavernosos y capilares, tanto sanguíneos como linfáticos. Por lo tanto, está en contacto directo con la sangre, la linfa y las células circulantes en ellas. Desde el descubrimiento del endotelio, allá por el año 1865, hasta la década del 70, fue considerado una simple barrera o membrana semipermeable, que permitía el transporte de macromoléculas, desde la sangre al espacio intersticial. Sin embargo, hoy en día se reconoce el papel fundamental que juega en el control de la fluidez de la sangre, la agregación plaquetaria y el tono vascular, así como en la regulación de la respuesta inmunológica, la inflamación y la angiogénesis. El endotelio se apoya sobre la lámina basal. Las células endoteliales pueden sintetizar prácticamente todas las proteínas que constituyen la lámina basal, además de producir todas las enzimas relevantes, que intervienen en su remodelado y mantenimiento. Entre ellas ciertas metaloproteinasas, que degradan la matriz extracelular y tienen un papel relevante en la plasticidad de los vasos sanguíneos y la angiogénesis. La forma de las células endoteliales varía a través del árbol vascular, pero en general son delgadas y ligeramente alargadas. En la pared vascular, están orientadas a lo largo del eje del vaso, para minimizar las fuerzas de rozamiento ejercidas por la sangre, que fluye a través de los vasos. Aunque el endotelio está constituido por una sola capa de células, aproximadamente 10 trillones de células endoteliales del cuerpo humano ocupan una superficie que mide entre 300 a 1000 metros cuadrados, con un peso aproximado de 1 kilogramo. Estos datos morfológicos indican que las células endoteliales juegan un papel estructural y funcional importante en el organismo. Sin embargo, existen diferencias estructurales y fisiológicas en el endotelio, a lo largo del árbol arterial, así como en el venoso. La heterogeneidad estructural del endotelio se observa en los distintos lechos vasculares, ya que en algunos sitios es continuo, es decir, con uniones muy estrechas, como en el cerebro, corazón y pulmón. Mientras que en otros, es fenestrado como en el glomérulo renal, glándulas exocrinas y endocrinas. En otros sitios, es discontinuo, como en los sinusoides hepáticos. Esta heterogeneidad también incluye diversas formas celulares y cambios en la composición celular, que se ajustan a la función específica de cada órgano o sistema. Las células endoteliales tienen características citológicas peculiares, como son la presencia de los cuerpos de Weibel-Paley. Estas estructuras son unos gránulos que almacenan y liberan dos moléculas, el factor von Willebrand y la P-selectina. El factor de von Willebrand es una glucoproteína que se encarga de facilitar la adhesión plaquetaria a la superficie de un vaso roto, participando por tanto en el comienzo de la hemostasia. La P-selectina, por su parte, es un receptor de membrana que participa en el proceso de rodamiento de los leucocitos, por lo que actúan de forma activa en la hemostasia y la inflamación. La función más importante del endotelio es el control del flujo sanguíneo del organismo, así como la correcta perfusión sanguínea de todos los tejidos. La vasodilatación está controlada por el óxido nítrico, prostaciclinas, y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. La sustancia vasoactiva más importante generada por el endotelio es el óxido nítrico, y dado que es de naturaleza gaseosa puede acceder fácilmente a todas las células y tejidos. Su síntesis comienza con la L-arginina, un aminoácido, que mediante la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial da lugar a citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico obtenido difunde hacia las células musculares adyacentes, estimulando la enzima guanilato ciclasa, la cual aumenta a su vez
los niveles de GMP cíclico, que es un segundo mensajero, produciendo finalmente la relajación del músculo liso. Existen otras sustancias que completan la función vasomotora del endotelio, como son las prostaglandinas, unos metabolitos del ácido araquidónico, sintetizados gracias a la enzima ciclooxigenasa. En este caso, no se producen en el endotelio y se liberan cuando existe una tensión tangencial por parte de la columna de sangre sobre la estructura del endotelio, provocando una alteración, tanto estructural como funcional de este, pudiendo generar, en un futuro posible, algún tipo de disfunción. Las prostaglandinas tienen un papel similar al óxido nítrico, pero en este caso, el efecto se produce gracias a la interacción con receptores específicos de la membrana del vaso, generando un aumento del AMP cíclico, que es otro segundo mensajero, y provocando relajación muscular, al bajar la concentración de calcio intracelular. Para cerrar el grupo de sustancias vasodilatadoras, hablaremos del factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Posee un mecanismo que se basa en la apertura de los canales de potasio, dependiente de calcio, en las células musculares, de manera que al hiperpolarizarse la membrana celular, se produce la relajación de los vasos. En cuanto a las moléculas con carácter vasoconstrictor, destacan las endotelinas, unas sustancias vasoactivas, producidas por el endotelio, en respuesta a una serie de factores, como la angiotensina 2, la hipoxia y la elevación severa de la presión. La endotelina se caracteriza por ser proinflamatoria, profibrótica, además de tener acción mitógena, es decir, tiene la capacidad de estimular la división celular y el crecimiento de las células musculares lisas, lo cual es beneficioso, pero debe ser regulado de manera estrecha. Se han descrito hasta el momento 3 isoformas de la endotelina: ET1, ET2 y ET3. La ET1 ejerce una acción vasoconstrictora y proliferativa sobre las células del músculo liso vascular, promueve la producción de fibroblastos y afecta la permeabilidad vascular, interviene en la inflamación y es estimulante del sistema nervioso simpático. La ET2 es sintetizada sobre todo en el riñón y en el intestino, pero también por la placenta, útero y miocardio. La ET3 es la de menor efecto vasoconstrictor y se produce en cerebro, vías digestivas, pulmones y riñón. Función reguladora de la coagulación. El endotelio normalmente proporciona una superficie antitrombogénica, es decir, una superficie que evita la formación de coágulos innecesarios en los vasos sanguíneos. Para lograr esto, el endotelio libera sustancias que inhiben la activación de las plaquetas y la coagulación. Algunas de estas sustancias incluyen el óxido nítrico y la prostaciclina, que tienen propiedades antiagregantes plaquetarias y anticoagulantes. El endotelio también regula la permeabilidad vascular, controlando la entrada y salida de moléculas y células desde la sangre hacia los tejidos circundantes. Esto es importante en la respuesta inflamatoria y la reparación de tejidos, pero también puede influir en la coagulación al permitir o limitar el acceso de factores de coagulación y plaquetas a la pared vascular. El endotelio puede expresar moléculas anticoagulantes, como la trombomodulina, que tiene la capacidad de unirse a la trombina y activar la proteína C. La proteína C, a su vez, inactiva ciertos factores de coagulación, contribuyendo a mantener un equilibrio adecuado en el sistema de coagulación. Además de inhibir la coagulación, el endotelio puede promover la fibrinólisis, que es el proceso de disolución del coágulo sanguíneo. La expresión de moléculas fibrinolíticas, como el activador del plasminógeno tisular, contribuye a disolver el coágulo una vez que se ha formado, evitando la formación de coágulos persistentes. Función de barrera selectiva y permeable. El endotelio actúa como una barrera selectiva al controlar cuáles sustancias pueden pasar desde la sangre hacia los tejidos y viceversa. Esto se logra a través de diversas estructuras y procesos. La primera son las uniones celulares estrechas. Las células endoteliales están unidas entre sí mediante uniones celulares, como las uniones adherentes y tipo gap. Estas uniones forman una barrera física que regula el paso de moléculas entre las células, determinando el tipo de sustancias que pueden atravesarlas. Otras formas de regulación del transporte de sustancias son la endocitosis y exocitosis. El endotelio puede realizar endocitosis para capturar moléculas desde la sangre y exocitosis para liberar sustancias hacia la sangre. De esta manera, hemos abordado los aspectos relevantes del endotelio íntegro. Sin alteraciones.
En otro video se explicarán las consecuencias y causas de la llamada disfunción endotelial. Nos vemos entonces en otro video educativo.